En la historia de One Piece existe una cantidad ridícula de personajes y esto hace que hayan para todos los gustos, pero lejos de enfocarnos en los que sean indiscutiblemente buenos, en esta oportunidad nos centraremos en aquellos a los que el autor, por cualquier razón, no les ha sacado provecho. Pero no le demos más vueltas a esto. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad te hablaré de 3 personajes desaprovechados por Oda, así que démosle con el primero. Y empezamos con el cazador blanco de la marina. Smoker en su momento fue un personaje que aparentaba tener un potencial tremendo, ya que cuando se nos presentó en el arco de Lockdown lo hizo también mostrándonos por primera vez en la historia el poder de las frutas Logia, haciéndole en aquel momento prácticamente invencible para los protagonistas, quienes, al no tener conocimientos del Haki, no tenían forma efectiva de hacerle daño. Sin embargo, por cosas de la vida estos terminan escapando de él, lo que hizo que emprendiera un viaje a lo largo de la Grand Line con el fin de atraparles. Teniendo esto como premisa, podríamos decir que sería un personaje bastante molesto debido a que estaría generando problemas constantemente, y la realidad es que no fue el caso, puesto que luego de eso no le volvimos a ver hasta Arabasta, lugar en donde, más que suponer un riesgo para los Mugiwaras, este fue un factor más en la problemática. Y ojo, aquí podríamos llegar a pensar que decepcionó por no tener un enfrentamiento con Luffy, pero la realidad es que no fue el caso, ya que Oda decidió utilizarle tanto a él como a su compañera Tashigi en el arco como los encargados de velar por la justicia en ese lugar. Esto hizo que se terminaran inclinando más por llevarle la contra a Crocodile, que era el maloso del sitio. A mi parecer esto fue una buena jugada por parte de Oda, ya que le agregó el matiz de que no son marines que buscan la gloria, ellos más bien buscan hacer lo que éticamente sea correcto, y es por esta razón que llegados a este punto no defraudaron. Sin embargo, luego nos topamos con que no influyeran de ninguna forma en la trama hasta que llegáramos a Marineford, lo cual me parece sumamente decepcionante, puesto que luego de haber salido del problema de Arabasta, Smoker tenía las bases para ser un personajazo, y en la guerra de Marineford, pues Oda lo usó como saco de boxeo para Hancock, siendo esta la primera vez en que vimos que ya como luchador se estaba quedando atrás. Y esto podría excusarse con el hecho de que en ese momento no sabía usar Haki, pero no se trata solo de eso. A nivel de control de su fruta, el Smoker que vimos en ese momento no es muy distinto al que vimos cuando se nos presentó, y esto es una lástima porque más adelante tampoco progresaría en ese aspecto. Y si a eso lo sumamos lo de que luego del salto temporal las frutas Logia se volvieron las más fáciles de contrarrestar debido a la introducción del Haki, tenemos a un personaje con una fruta bastante mediocre en medio del nuevo mundo. Y aquí Oda pudo aprovechar esto para hacer que tomara más protagonismo su ingenio, su Haki, ya saben, para haberlo mantenido siendo poderoso, pero la decisión que tomó con él fue literalmente crear a otro personaje que cumpliera su función de marín con una buena ética. Sí, señoras y señores, Fujitora es Smoker, pero con esteroides y asteroides también. El punto aquí es que ocupa el lugar de ser ese marín que se cuestiona las acciones de la organización a la que pertenece, y eso lo podemos ver en el final de Dressrosa, donde confronta a Kainu luego de negarse a ocultar que fue Luffy quien salvó el lugar, tal cual como hizo Smoker en Arabasta luego de capturar a Crocodile. Es que además, existe un momento en el manga en el que literalmente ambos personajes hablan y uno le dice al otro que le gustaría ser más fuerte para hacer las cosas de otra forma. Pero bueno, a día de hoy tenemos muchos frentes abiertos a lo largo del nuevo mundo, y en ninguno de ellos ha aparecido el cazador blanco, o al menos de momento, y esto me parece bastante triste, ya que hubiera sido un perfil que encajaría perfectamente en la organización de Sword. En fin, Smoker, un personaje que fue dejado completamente de lado luego de la paliza que le metió Doflamingo en Punk Hazard. Sin duda alguna, un personaje desaprovechadísimo. Y si hablamos antes de un personaje que fue cocinándose lentamente y que luego se dejó completamente de lado, en esta oportunidad tenemos un ejemplo de comida rápida que luego de que la llevaran a la mesa lista, Oda decidió lanzarla por la ventana. Llegados a este punto, para nadie es un secreto que Yamato fue un personaje que estaba bastante inflado desde el principio, y no solo por nosotros, sino por el propio autor, puesto que todo ese vínculo que tenía con Ace justificaba de alguna manera el hecho de que tuviese una relación orgánica con el conjunto protagónico. Pero es que también está el hecho de que se vio involucrada con la trama principal de la historia desde el vamos, ya que se leyó el diario de Oden, donde este último narraba las aventuras que tuvo con Roger y su llegada a Locktel. Debido a estos factores, muchas personas pensaron que Yamato era un personaje forzado dentro de la
la historia, pero a mi parecer eso no estaba tan mal, ya que todo apuntaba a que se iría con los Mugiwara. Vamos, que no fue hasta en el último minuto que se nos confirmó lo contrario luego de que todos los indicios dieran pie a que iba a suceder. Pero el punto de esto es que si se hubiera ido, lógicamente se convertiría en un personaje recurrente y para eso debe tener un trasfondo interesante. De hecho, todos los Mugiwara tienen uno, por lo que bueno, más que ver a toda esa construcción sacada de la manga como algo rápido y mal hecho, lo consideraría como un mal necesario tomando en cuenta que iba a ser un miembro más en la banda, lo cual pintaba bastante bien debido a la cantidad de poder excesivo que esta posee. Como bien sabemos, One Piece está en su recta final y esto no deja de ser un shonen de peleas, por lo cual las mismas tomarán muchísimo más protagonismo de ahora en adelante y claro, sería sumamente beneficioso el tener dentro de la banda a la hija de un rey Oni, usuaria de una de las mejores Akuma no Mi de todas, porque sí, las Zoan mitológicas son de las mejores en la actualidad y que encima sea usuaria del color del conquistador. Definitivamente el aspecto en el que Yamato resalta más es en el poder, pero bueno, el punto aquí no es solamente que Yamato se desaprovechó por no haberse convertido en un sombrero de paja, sino todo lo que se dejó a medias en el momento en el que decidió quedarse en Wano. Pero me explico, Yamato es un personaje incompleto y esto se debe a 3 puntos clave que el autor puso sobre la mesa con ella y nunca terminaron de explorarse. El primero es la relación que tuvo con su padre. Más allá de los maltratos que ésta recibió por parte de Kaido y de cómo esto influyó en su crisis de identidad, se dejaron de lado cosas como la de que Kaido, a pesar de que su hija se creía su más grande rival, le quería convertir en Shogun de Wano. De hecho, planeaba que eso ocurriese y al final, cuando este fue derrotado, no vimos nada de esto ni por parte de Kaido como parte de su último flashback, ni por parte de Yamato como reflexión luego de haber ganado la guerra. Lo segundo es esa crisis de identidad que desarrolló al creerse Oden. Esto terminó haciendo que el fandom se dividiera por la discusión de si Yamato debería considerarse hombre o mujer y yo creo que esa discusión es estúpida, ya que hay algo mucho más importante y es el hecho de que nadie puede creerse otra persona y por ende ninguna decisión que se sustente en el hecho de creerse otra persona estará bien de base. Con esto no quiero decir que Yamato deba hacer esto o aquello, sino más bien que antes de decidirlo debería tener bien en claro que no puede tomar ninguna decisión como Kozuki Oden, debe hacerlo como Yamato y esto último no se exploró en la historia. Y tomando en cuenta esos dos factores, el tercer punto es más que evidente. Yamato es un personaje sin desarrollo, a diferencia de la mayoría de los personajes relevantes en la historia, que pasaron de ser de una manera a otra luego de resolver el conflicto del arco en donde se les presenta. Esto se hizo de buena manera con Pudding en Whole Cake, por ejemplo, que pasa de ser una marioneta de su madre al principio del arco a actuar en su contra en la resolución de la problemática. En el caso de Yamato, esta cierra el arco siendo exactamente el mismo personaje que cuando se nos presentó, y tomando en cuenta todos estos puntos y el hecho de que no sería lógico explorarle más adelante luego de que se le desconectara de la trama principal de forma tan abrupta, Yamato es un personaje desaprovechado. Y si antes hablábamos de personajes que son prescindibles para la trama principal, aquí tenemos a alguien que directamente es indispensable para que la historia concluya. Y a pesar de eso, Nico Robin es la gran estafa de One Piece. Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? Pero detengan sus antorchas, que el primero que está molesto con esto soy yo, ya que la arqueóloga es de lejos uno de los personajes con más potencial en la historia de One Piece y Oda no le saca el provecho que debería, pero me explico. Cuando se nos presenta en la historia a la oriunda de Ohara, la vemos como la mejor agente de Baroque Works. Esto quiere decir que sus habilidades de espionaje y de asesina eran sublimes. No obstante, luego de que la misma abordara el Merry, de eso no vimos nada más hasta Wano, en donde se infiltró en el castillo de Orochi para buscar información, pero coño, que entre el final del arco de Arabasta y Wano hay unos cuantos capítulos en donde esta pudo aportar a la resolución de las problemáticas con esas habilidades y no lo hizo, además de que eso que aportó en Wano directamente no resolvió ninguna problemática, aunque bueno, yo podría entender que el rol de infiltrado dentro de la banda está bastante saturado, puesto que Brook y Sanji pueden cumplir esa función y de hecho lo hacen con más constancia que Robin, pero hay una cosa que ella posee y que el resto de miembros de la tripulación no, y son sus conocimientos. Mientras el resto de sombreros de paja se dedican a jugar y a hacer sus cosas en los tiempos libres, siempre se nos enfoca a Robin leyendo, y me supongo que lo que lee son libros informativos y no novelas eróticas. Pero el punto con esto es que a pesar de que literalmente Robin es una erudita en cuanto a la información del mundo en la que vive, esta no utiliza esa información para resolver los problemas que se presentan dentro de la historia. Y yo entiendo que esto no deja de ser un shonen y que la mayoría de los problemas se solucionan peleando,
pero no creo que estaría de más que la arqueóloga tomara más protagonismo al intentar desenmascarar a algún villano, por aportar algo aunque sea. Y este pudo haber sido, por ejemplo, Doflamingo, que estaba realizando cosas terribles a escondidas de los habitantes de Dressrosa. Pero siempre en estos casos aparece un personaje que cumple la función de contarnos las cosas malas, siendo en ese caso particular Kiros. Pero ¿no sería mejor que esto se trabajara como misterio y que sea Robin quien lo descubra? Vamos, con todas las habilidades que tiene de espionaje y con los conocimientos que posee, yo creo que sería una detective increíble. Y aquí seguramente me vendrán con el argumento de que Robin será importante para la trama más adelante, lo cual no deja de ser cierto, ya que es por medio de ella que llegarán a Locktel. Pero a su manera, Nami por ejemplo también lo será, ya que es ella quien se encargará de hacer el mapa que los lleve hasta allá, así como también les llevará navegando hasta allá. Y aún así el personaje se ha encargado a lo largo de la historia de cumplir muchas funciones, como el llevarles a la isla del cielo, hacia el fondo del mar, encargarse de la tripulación cuando Luffy no está presente. Digo, todos los personajes a su manera serán importantes para el final de la historia. Hasta Zoro, que solo cumple la función de pelear, ha tenido más protagonismo haciendo otras cosas como poner en su lugar a Luffy en Water 7. Pero Robin, con el cuento de que descifrará el río Poneglyph y los llevará a Locktel, no aporta más en prácticamente nada. Y lo peor de todo esto es que a día de hoy tampoco es que hayamos descubierto tantas cosas a través de ella. Y eso que de momento se ha leído 3 Road Poneglyph, ni 2 ni 1. 3. Está a punto de resolver el acertijo, y bastantes de los normales también que se ha leído. Recordemos que en la historia del siglo vacío se cuenta de forma encriptada a través de todos ellos. Eso quiere decir que es un rompecabezas que va tomando más forma a medida que más piezas vamos encontrando. Pero lo gracioso es que del siglo vacío no sabemos casi nada, y lo poco que sabemos no lo escuchamos de ella. En fin, muy importante a la larga, pero irrelevante en la trayectoria. Y no conforme con esto, luego tenemos la cereza del pastel. Robin era uno de los personajes con el trasfondo más terriblemente hermoso de todos. Era, porque ahora con todo lo de que Saúl nunca estuvo muerto le quitó muchas cosas especiales. Por un lado, ya no fue una tragedia total la que vivió, puesto que ya no es la única sobreviviente de Ohara. Tampoco es la única heredera de la voluntad del profesor Clover, puesto que Saúl también recuperó los libros que intentaron resguardar. Ah, y hablando de los libros, el hecho de que ese conocimiento se haya recuperado hace que Robin ya no sea indispensable en la historia, puesto que otras personas pueden aprender a descifrar el lenguaje ancestral de los Poneglyph al acceder a esa biblioteca de Elbaf que Saúl creó con dichos libros. Pero eso no es lo peor, ya que encima de esa cereza está un porro. Sí, así como lo escuchan, un porro. Bueno, mejor dicho, muchos porros, porque eso es lo único que justificaría el hecho de que estando con Monkey D. Dragon durante 2 años no haya hecho absolutamente nada. Nico Robin es, junto a Luffy y a Zoro, uno de los 3 Mugiwaras que mejor compañía tuvieron durante el salto temporal, y a día de hoy no ha demostrado que haya aprendido absolutamente nada importante del criminal más peligroso de la historia. Supongo que solo fumaron porros durante todo ese tiempo. Es impresionante que con todo lo anteriormente mencionado, Nico Robin actualmente sea un NPC dentro de la banda, definitivamente el personaje más desaprovechado dentro de la historia de One Piece. Y bueno, estos fueron los 3 personajes desaprovechados de los que quería hablar. Si saben de algún otro, déjenlo en la caja de comentarios, así como otra temática para este tipo de videos, como, no sé, personajes sexys o yo que sé. Por aquí les dejaré otro video en donde hablo de 3 personajes sobrevalorados. Déjenme un buen like y suscríbanse para que no se pierdan más contenido así. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.